Carolina Rojas. Qué raro. Buenas tardes, profesor. A los 5 sí vino. Carolina. Lau también ha venido. ¿Qué más? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Carolina Rojas, Huber Arotinco, Xiomara Lau, Lidia Paria, Suminaila. Han venido. Dana Castillo también. Cuatro, cinco. Vale, artista. Listo. Prendan todas sus cámaras, por favor. Vamos a empezar la clase. Mientras el resto, solamente 5 alumnos. A ver, ya 2 minutos más y no me entra nadie. A ver, ¿a quién corresponde Lidia Pari? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es Lidia Pari, por favor? Profesor, soy yo, estoy que estoy entrenando con el celular de un familiar. Ya, pero ¿cuál es su nombre, hijito? Lidia Pari es Valerie, ¿no? Ya lo cambié, el nombre. Ah, ya, es Valerie Ortiz, ¿no? Lidia Pari, ya. A Sí. ver. A ver, por favor, Valerie, encienda su cámara. Huber Arotinco, encienda su cámara. Suminaila, encienda su cámara, por favor. Por favor, vamos a hacer la clase relacionada a la convivencia social. A ver, vamos a borrar. Los que no han tomado foto pueden tomarlo porque yo lo voy a borrar, ¿no? Este es de ustedes.
convivencia social. ¿De qué se trata la convivencia social? Bueno, convivir, ¿no? Convivir significa vivir todos los días con una persona, ¿no? Vivir todos los días, compartir todo con una persona. Esa es una convivencia. Convivencia familiar es cuando están, por ejemplo, pueden ser los hermanos, el padre, todos viven juntos, ¿no? En una familia. Esa es una convivencia familiar. Pero si yo digo convivencia social, oiga, así como ustedes viven en sus casas, hay casas al costado, todas las personas tienen su sitio donde vivir, pero viven en una misma zona, ¿no? En una misma área. Por lo tanto, a eso se llama convivencia social. Aunque cada uno tenga su propia vivienda, pues todos comparten el día a día. ¿Por qué? Porque salen, se saluda al vecino como siempre, ¿no? Cada uno en su casa, no necesariamente uno tiene que saber la vida de nadie, sino saber que las personas están ahí, están viviendo en su misma comunidad. Pero para poder tener una convivencia satisfactoria, pues tiene que haber ciertas normas en la cual se respeten. Porque, por ejemplo, yo no voy a ir, pues, si quiero tener una convivencia tranquila con mis vecinos, pues todos tienen que respetar los derechos de cada persona. Porque yo no puedo ir, ¿qué les puedo decir, no? Voy a romper sus lunas de su ventana. No puedo, ¿por qué? Porque no es mío, pues, ¿no? Es su casa de otra persona. Entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, una fiesta porque me da la gana y prender el equipo toda la noche. Porque tengo que pensar que yo vivo en una convivencia con otras personas y no lo puedo hacer. Por eso que solamente hay un tiempo adecuado para poder tener realizar una actividad. Entonces, nosotros vamos a decir, perdón, voy a prender, me estaba olvidando de encender. Entonces, pues, yo les voy a decir a ustedes, una convivencia viene de convivir, correcto. Aplicando esto a la convivencia social, diremos que es una forma como el hombre se realiza o desarrolla dentro de la sociedad, conjuntamente y en armonía con los individuos que la integran, ¿no? Lógicamente, uno tiene que vivir en armonía con las personas que integran su comunidad. Es la relación armónica que uno debe tener con sus vecinos de su comunidad. A fin de vivir tranquilos, en paz con todos. Correcto, muy bien. Ese es el término de convivencia social. Muy bien. Ahora, la realización de la convivencia social, el acto de convivir, es libre y voluntario. A nadie uno le obliga a vivir en una determinada comunidad. Hoy, si no te parece, te vas y vives donde tú quieras, ¿no? Tú puedes vivir, oye, ¿sabes qué cosa? Quiero vivir, por ejemplo, en un sitio aislado. Te vas a buscar un sitio aislado. Hay varias. El Perú tiene cantidad de tierras ahí, cantidad de tierras donde todavía falta ¿cómo se llama? Sociabilizar. Y entonces
Yo puedo ir, oiga, a la municipalidad respectiva, un lejano sitio, ¿no? Ya quiero vivir aquí, armo mi casa, compro el área y listo. Yo determino dónde quiero vivir. Acá no hay que me van a decir, oye, ¿sabes qué cosa? Tienes que vivir en un determinado sitio. No me van a decir eso, sino que yo voy a saber dónde voy a vivir, porque es mi decisión. Entonces, para que esto se realice es necesario que sea regulado a través de normas y leyes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la ley, la suprema autoridad, el Estado determina el comportamiento social imponiendo penas y sanciones a quienes las infringen. Es correcto, es correcto. Eh, pero para que suceda esto, el Estado que es la suprema autoridad, crea leyes y normas para que se cumpla y se respete. Ahora yo les pregunto a ustedes, alumnos, oiga, hablamos del Estado. ¿Quién es el Estado? A ver, Xiomara, dígame, ¿quién es el Estado? Mm, ¿Perdón? Congresistas y así. Ya. Yo le voy a decir, cualquiera que escuche la palabra, el Estado es la suprema, no autoridad, cualquiera diría, ya son las autoridades. No, no es así. El Estado son todas las personas que viven en un determinado territorio. Ustedes forman parte del Estado. Y el Estado, las personas crean las leyes, crean las normas. ¿Para qué? Para que todos las respeten y puedan vivir en armonía, puedan vivir en paz. ¿Se dan cuenta? El Estado es la suprema ley, es lo máximo que hay. Un territorio es el país que está delimitado por fronteras, pero el Estado es el Estado es la gente, las personas que van a determinar eso. No se olviden, el Estado somos todos nosotros, somos las personas. El Estado no es el gobierno. No, 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 el Estado somos todos, acuérdense. Voy a anotar acá. Estado. ¿Ya? Es el Estado. ¿Qué más vamos a ver acá? ¿Cuáles son los deberes y derechos fundamentales de la persona? Vamos a ver. Oiga, ¿cuáles son los deberes? Así como todos tienen deberes, también van a tener derechos, ¿no? Pero esos deberes y derechos, oiga, no se pueden, no se pueden discutir.
Deberes y derechos fundamentales de la persona. Deberes y derechos. ¿No? De la persona. Dice, por ejemplo, los deberes, así como ustedes tienen deberes en el colegio, los deberes, ¿cuáles son sus deberes? Hacer su tarea, entrar a la clase, hacer su tarea, estudiar, dar bien sus exámenes, ¿para qué? Para que puedan pasar al siguiente nivel. ¿Se dan cuenta? Esos son sus deberes. Ahora sus derechos. Oiga, sus derechos es que ustedes tienen el derecho de que se les enseñe una clase como debe ser. Tienen el derecho de que sus tareas sean revisadas. Tienen el derecho a exigir un respeto. Tienen el derecho a que se les llame por su nombre. Oiga, tienen el derecho a ser evaluados y sencillamente que pasen al siguiente nivel, como han venido haciendo, ¿no es cierto? Esos son los derechos que ustedes tienen dentro de la institución. Y todos ustedes, por ejemplo, sus compañeros, todos se llevan bien, son respetados entre sí, no se faltan al respeto, ¿no es cierto? Ese es el derecho. Pero hay una cosa, su derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Por decir, oiga, ya está bien, yo tengo derecho a entrar, pero lo que no tengo derecho es hacer bulla. ¿Por qué? Porque el resto quiere escuchar la clase, ¿se da cuenta? Entonces, tengo que respetar ese derecho del resto. Ese es así es de simple. Ahora, estos derechos que están en la institución son los iniciales para que ustedes también puedan comportarse bien en la sociedad. Porque ustedes, si bien es cierto, ya me dice que soy libre e independiente, puedo caminar, puedo hacer lo que quiera, correcto, pero respetando el derecho de los otros. Imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen derecho al tránsito libre. Ya, muy bien, estoy caminando, voy a caminar por las pistas, por la acera. Oye, y los carros tienen que pasar y tienen que esperar que ustedes terminen ahí cuando no les corresponde pasar. Entonces ustedes tienen también el deber de respetar esas zonas cuando los vehículos están funcionando, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, cuando tengan carro, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que respetar las normas de tránsito. No pueden irse cuando están, por ejemplo, por su casa a 100 kilómetros por hora, porque eso no se puede, solamente tiene que ser 30-35 kilómetros por hora por los lugares donde ustedes están, no por las viviendas, no puede ser más. Entonces todo eso tenemos que respetar. Ahora, el exceso de velocidad, eso produce una infracción a las normas de tránsito. Oiga, ustedes, ya, yo tengo mi carro, yo puedo salir a divertirme, claro, pero no te vas a ir a embriagar y agarrar tu carro, manejar tu carro y después atropellar a la gente. No puedes hacer eso, porque estás infringiendo una norma. Ahora, si esa persona sale herida, pues tú tienes que correr con los gastos y también pagar tu pena por haber causado ese mal. Y si esa persona muere, tú tienes que asumir las consecuencias y si ha sido culpa tuya, vas a ir detenido, vas a ir preso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se cometió una infracción y además un delito que es un homicidio culposo. Tú no necesariamente querías matar a esa persona,
pero lo hiciste en estado de ebriedad, y la ebriedad es una causal de delito de tránsito, y por lo tanto toda causa tiene consecuencias. Entonces hay que saber usar nuestros derechos y nuestros deberes. Muy bien. Entonces, para que exista una, una buena convivencia social, es necesario las leyes, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, nos dice. Para que exista una buena convivencia social, son necesarias las leyes y normas. Muy bien, otro. Vamos a ver otro punto. ¿Qué más? Pero antes de ello, ya, vamos a ver acá qué es el deber. ¿Qué es el deber? ¿Qué es el deber? Es todo aquello que obliga. Que obliga a la persona a cumplirla mediante qué? Mediante la moral, la religión, ¿o qué más? O el derecho. ¿Ya? ¿Y qué será el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Ya? Es el conjunto de principios, también fundamentos, fundamentos que regulan
las relaciones humanas dentro de una sociedad. Correcto. Muy bien, entonces, estamos observando lo que es el deber y es el derecho. Entonces, en un sentido lato, lato significa amplio, ¿no es cierto? Los derechos de la persona humana están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es importante. Miren, el derecho de una persona coma, está contemplada mediante el derecho universal ¿ya? El derecho no, se llama declaración, perdón, mediante la declaración universal de los derechos humanos que se dio el 10 de diciembre, se otorgó el 10 de diciembre de 1948. ¿Okay? Se estableció el 10 de diciembre de 1948. 1948 o sí, 1948. Por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Miren, esto se dio el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quiere decir la ONU, ¿no es cierto? Acá lo voy a poner. ONU. ¿Ya? Eso es lo que se estableció en ese tiempo. También, acá dice los derechos fundamentales en la actual Constitución. ¿Cuáles son los derechos fundamentales en la actual Constitución? Vamos a ver acá.
actual Constitución. Los derechos fundamentales se encuentran en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Ya? Acá vamos a colocar en el artículo 2 de la Constitución, ¿ya? CP, Constitución Política del Perú, ¿ya? CPP significa Constitución Política del Perú. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice el derecho a la vida. Esto de acá no lo voy a poner, acá lo voy a hablar nada más, los derechos, para que ustedes vean. ¿Ya? Me dice el derecho a la vida, a la identidad integral y bienestar. Todos tienen derecho a la vida, por eso que se prohíbe en el Perú el derecho al aborto, ¿no es cierto? Se prohíbe. Y como se prohíbe, la gente no puede hacer eso. Vamos a ver acá tercero 2, ya, acá lo vamos a ver. Tercero secundaria 2. Capturen imagen, por favor. Capturen imagen. Ya, por favor, rápido, capturen la imagen. En el caso de los dos. Ya, ¿no? Capturaron imagen. Ya, correcto. ¿Ya o todavía? Ya. Señorita Carolina Rojas, no la veo. ¿Puede bajar su cámara para poder divisarla? Porque realmente solamente le veo los ojos. Por favor, baje su cámara. Cuando usted escribe ya no se ve nada. Se agacha y ya no se ve nada. Por favor, ya. Acomode bien su cámara. ¿No se puede bajar, señorita Carolina? No, profesor, eso es todo. ¿Y cómo que ese es todo? ¿Hasta los ojos nomás se le ve? ¿Por qué? ¿Está en laptop? En computadora, sí. Y pero la computadora, la cámara está fuera de la computadora. Bueno, en todo caso, les digo, tenemos el artículo 2, que es el derecho a la vida. Acá lo voy a explicar. ¿Ya? Tenemos el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, al bienestar. Este derecho es el más fundamental. Empieza desde la fecundación y desarrollo en el vientre materno. Se prolonga con el crecimiento, siempre con el crecimiento y desarrollo y termina con la muerte, ¿no? A ver, acá dice. Muy bien, también tenemos la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Por qué ustedes le dicen, oiga, ¿cuál es su identidad? Cuando le dicen la identidad, ¿a qué se refiere? Se refiere al nombre, tiene que identificarse. Ustedes presentan el DNI en el cual ahí dice cuál es su nombre, apellido, ahí es más lo que dice dónde vive, en fin, todos esos datos. Por eso que se les pide a ustedes, la policía pide, ¿no?
por favor, identifíquese. Y ahí se identifica la persona. ¿Ya? La integridad física, psíquica, moral y el libre desarrollo y bienestar, conjuntos de elementos, aspectos y cualidades que permiten el eficaz desenvolvimiento de la persona. Igualmente el bienestar, contar por lo menos con lo indispensable para realizarnos, sí, pues indispensable para poder vivir, ¿no es cierto?, tranquilamente. Derecho a la igualdad ante la ley. Oiga, no, porque el otro es congresista, tiene más derecho, más... No, todos somos personas que vivimos en un mismo, con una misma doctrina, con un mismo régimen, en un mismo país, y por lo tanto todos estamos iguales ante la ley. Todos somos iguales. Unos pagan sus tributos, normal, ¿ya? Acá no hay, oye, ¿sabes por qué eres negro, por qué eres blanco, por qué eres cholo, tienes menos derecho? No, todos tenemos derecho. Yo me acuerdo que cuando en el año 1931, con el gobierno del mariscal Sánchez Cerro, me acuerdo. Sánchez Cerro gobernaba en el año 1931. ¿Qué es lo que pasa con Sánchez Cerro? Quiso dar una ley, iba a promulgar la ley en la cual decía, oiga, las personas que no tengan dinero no van a caminar por la vereda, sino por la pista que caminen. Esa norma iba a sacar, ¿se dan cuenta? Y los que tenían plata solamente tenían el derecho de caminar por la vereda. Fíjense en ese tiempo, bueno, en historia ustedes le habrán explicado, historia de la República, del país. Eso es lo que iba a hacer Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, cuando estuvo gobernando, iba a promulgar esa ley, ese decreto, para que se cumpla. Él estaba en ese entonces, en el hipódromo de Santa Beatriz. Antes era en Santa Beatriz, no era en Monterrico. Entonces Santa Beatriz, donde están los canales ahí, a la avenida Arequipa, por ahí, ahí era un hipódromo de Santa Beatriz. Él estaba ahí y un sargento de la policía viene y ¡pac!, le dispara y lo mata. Y nunca se llegó a promulgar esa ley. ¿Se dan cuenta? Que iba a ser una ley demasiado desastrosa esa ley. ¿Cómo podía imaginarse eso? Por eso que dice, todos somos iguales ante la ley. Acá no hay que, oye, ¿sabes qué? Esto va a pasar. No. El derecho, también hay otro. Derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. Bueno, tenemos el derecho a las libertades de información, opinión. Nosotros podemos dar nuestra libertad, ¿no?, de informar. Derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera.